maxilar es un hueso bilateral de la cara que está ubicado por encima de la cavidad bucal, por debajo de la cavidad orbitaria y por fuera de las fosas nasales. Es cuadrilátero con un cuerpo hueco que representa el seno maxilar. En este cuerpo cuadrilátero podemos describir una cara externa, una cara interna y 4 bordes. El borde inferior es denominado alveolar, ya que en él se encuentran unas cavidades que son llamadas alvéolos, que son las que reciben a las raíces de los dientes. Estas raíces van a abarcar unas saliencias a nivel de la parte más inferior de la cara externa, que son llamadas eminencias dentarias. En las eminencias dentarias destaca una, que es la más importante, que es llamada eminencia canina. El borde posterior corresponde a la eminencia maxilar o a la tuberosidad del maxilar. Es un borde bien tuberositario, el cual va a representar el límite anterior de la fosa pterigomaxilar. El borde superior corresponde al borde orbitario y el borde interno va a articular hacia arriba con los huesos propios de la nariz y hacia abajo con la escotadura nasal. La externa del hueso maxilar tiene como característica una gran apófisis, que es la apófisis piramidal que corresponde al hueso malar. Hacia abajo, el hueso maxilar va a articular o forma parte de la cavidad oral, hacia atrás de la fosa pterigomaxilar, hacia arriba de la fosa orbitaria y hacia adentro de la fosa nasal. Por debajo de la escotadura nasal y la espina nasal anterior se encuentra la fosa mirtiforme, que es donde se encuentra el músculo mirtiforme que corresponde a los músculos de la mímica. Por debajo del reborde orbitario se encuentra el agujero infraorbitario, que es por donde pasa el nervio del maxilar superior. Esta estructura que vemos aquí se denomina apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior, que articula con los huesos propios de la nariz, con la apófisis orbitaria interna del frontal y hacia atrás con el hueso unguis, que es con el que va a formar el conjunto lágrimo-muconasal. El unguis es un hueso cuadrilátero que en su cara externa tiene una saliencia llamada cresta lagrimal posterior. El hueso unguis tiene una cresta lagrimal posterior y la rama ascendente tiene una cresta lagrimal anterior. En conjunto van a delimitar el conducto lágrimo-muconasal, que va a comunicar la hendidura palpebral con las fosas nasales y va a llevar la película lagrimal. Es por esto que cuando lloramos moqueamos, porque todo el exceso de lágrimas va a pasar del conducto lágrimo-muconasal al meato inferior específicamente. Vista interna del hueso maxilar. Hacia posterior va a articular con el hueso palatino y el hueso palatino tiene una gran apófisis llamada apófisis palatina. De la apófisis palatina hacia arriba tenemos cavidad nasal o fosas nasales y de la apófisis palatina hacia abajo tenemos cavidad oral. La apófisis palatina hacia atrás va a articular con la porción horizontal del palatino y hacia adentro va a articular con la otra apófisis palatina, dejando un conducto llamado conducto palatino anterior. El seno maxilar sale por un orificio denominado ostium. En la cara interna de la rama ascendente vamos a tener dos crestas turbinales, que es la cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior. La superior va a articular con el cornete medio y la inferior va a articular con el cornete inferior. El hueso temporal es un hueso par del cráneo que va a articular hacia adelante con la porción horizontal del malar, formando la arcada cigomática que va insertada en el músculo macetero. También va a articular con el ala mayor del esfenoides. Hacia arriba va a articular con el parietal, hacia atrás con el occipital y hacia abajo con el maxilar inferior por medio de la articulación temporomandibular. El hueso temporal va a depender de 3 puntos de osificación y es por esto que tiene una porción mastoidea, una porción escamosa y una porción petrosa. La porción mastoidea está representada por la apófisis mastoides, que en su cara interna tiene una ranura digástrica insertada en el músculo vientre posterior del digástrico. La mastoide se inserta en 4 músculos, que es el esternocleidomastoideo, el esplenio capitis, el complejo menor y el vientre posterior del digástrico. La porción escamosa tiene una placa redondeada cóncava hacia adentro y hacia adelante tiene una apófisis tubular ósea que es denominada apófisis cigomática, y la porción petrosa está representada por el peñasco del temporal. La vista interna del hueso temporal está conformado por una porción anterior, posterior, superior e inferior. Del lado posterior va a estar la porción mastoidea, del lado superior va a estar la porción escamosa, que tiene unos surcos que viene dado por la arteria meninge media, y el peñasco del temporal por la porción petrosa. El peñasco del temporal es una estructura que tiene forma de prisma cuadrangular, es decir, es un obelisco acostado. Se dirige hacia adelante, hacia adentro y un poco hacia abajo. Vista del temporal desde abajo. Se observa la apófisis cigomática, que presenta 2 raíces, una horizontal, que es donde se forma el cóndilo, y una raíz vertical. La porción anterior o libre de la apófisis cigomática articula en el malar. El nacimiento lo hace por medio de 2 raíces, una raíz interna, que es la horizontal, que se engrosa en una estructura ovoidea, que es el cóndilo. Por detrás se encuentra la cavidad glenoidea, que es una porción articular para el cóndilo, y por detrás está el conducto auditivo externo. La porción vertical se dirige hacia atrás y con la horizontal se delimita un ángulo donde se encuentra el tubérculo cigomático posterior. El resto de la porción vertical se divide en un engrosamiento interno llamado tubérculo cigomático posterior y hacia atrás la cresta temporalis. Luego está el peñasco y el borde superior.
En la cara posterior inferior del hueso temporal se encuentra de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro el orificio del conducto carotídeo. Ahí ingresa en la arteria carótida interna, pasa por el peñasco, que es hueco, sale por el vértice e inmediatamente se encuentra con el seno cavernoso. En la cara anterior inferior del hueso temporal se encuentra la apófisis vaginal, que enfunda a la apófisis estiloides, y por delante y por fuera de ella se encuentra la eminencia no articular de la cavidad glenoidea.